que la verdad no puede ser silenciada sin traicionar al Logos. Mensaje. 3 Por ventura oirán, y se tornarán cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. 4 Les dirás: así dijo el Señor: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual di delante de vosotros. Develación. El Eterno siempre concede oportunidad al arrepentimiento. Oír significa recibir conscientemente la voz interior del ser, y tornarse del mal camino es comenzar el trabajo de eliminación de los yoes psicológicos. Cuando el alma se arrepiente y cambia, la ley se transforma en misericordia. El mal que Dios piensa hacer es el karma que se descarga sobre quienes no corrigen su conducta. Pero si hay cambio interior, la energía destructiva se vuelve redentora. Andar en la ley es vivir conforme a la voluntad del ser. La ley no es un código externo, sino la armonía interior con la Divina Madre y el Cristo íntimo. Quien no escucha al íntimo ni sigue la ley del amor, inevitablemente se aparta del camino y cae en el abismo del ego. Mensaje. 5 Para oír a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío, madrugando y enviando, a los cuales no habéis oído. 6 Yo pondré esta casa como Silo, y daré esta ciudad en maldición a todos los gentiles de la tierra. Develación. Los profetas representan las múltiples voces del ser que nos llaman en la conciencia. Intuiciones, remordimientos, sueños simbólicos y enseñanzas esotéricas. Madrugando y enviando significa que el espíritu constantemente busca despertarnos desde lo alto. Pero el alma dormida no oye, porque su mente está llena del ruido del lío. Silo fue el primer santuario destruido por la infidelidad del pueblo. La casa es el templo interior del alma, y la ciudad es la personalidad humana. Cuando el hombre profana su energía creadora y se olvida del espíritu, el templo se derrumba, la conciencia se vacía y la personalidad se vuelve morada de fuerzas profanas. Así el alma cae bajo maldición, esclavizada por los gentiles interiores. Los yoes del deseo, la ira y la codicia. Mensaje. 7 Y los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Señor. 8 Y fue que, acabando de hablar Jeremías todo lo que el Señor le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. Develación. Los sacerdotes y profetas son los aspectos religiosos e intelectuales del hombre que se creen santos, pero que en realidad están corrompidos. Cuando la palabra del Espíritu, Jeremías, resuena dentro del templo, esos elementos la escuchan, pero no la comprenden, porque se sienten atacados por la verdad. Así reacciona siempre el ego ante la voz del ser. Busca silenciarla. Cuando el Cristo interno denuncia los errores del alma, los agregados psíquicos se rebelan y quieren matar al profeta interior, es decir, sofocar la conciencia. Es el eterno drama del alma. El maestro interno perseguido por sus propias sombras. Mensaje. 9 ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y se juntó todo el pueblo contra Jeremías en la casa del Señor. 10 Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de casa del rey a la casa del Señor, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva del Señor. Develación. La mente animal no tolera que se le anuncie su ruina. No quedar morador significa la disolución total del yo, la muerte de todos los agregados psíquicos. Por eso el pueblo interior, las múltiples entidades del ego, se levanta contra el profeta, defendiendo su propia existencia. Los príncipes de Judá simbolizan las fuerzas directrices del alma, los valores superiores que todavía conservan cierta luz. La puerta nueva es el umbral de la iniciación, donde la conciencia debe decidir entre seguir la voz del ser o seguir el camino de la mente. Sentarse allí indica deliberación interna. El juicio psicológico previo al despertar. Mensaje. 11 Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. 12 Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: el Señor me envió a que profetizase contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Develación. El ego se disfraza de autoridad espiritual para condenar al Cristo íntimo. Así actúan los falsos valores religiosos dentro del hombre. Llaman blasfemia a la verdad y culpa al mensaje del Espíritu. Condenar al profeta interior equivale a rechazar la enseñanza gnóstica y continuar en el sueño de la materia. Jeremías, símbolo de la conciencia despierta, habla con serenidad ante sus acusadores. Quien es guiado por el ser no busca justificarse con orgullo, sino afirmar la verdad con humildad. Profetizar contra la casa y la ciudad es denunciar los defectos del alma y los vicios de la personalidad, tarea dolorosa pero necesaria para la regeneración espiritual. Mensaje.
13. Y ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz del Señor vuestro Dios, y se arrepentirá el Señor del mal que ha hablado contra vosotros. 14. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os pareciere. Develación. La salvación no depende de creencias, sino de obras. Mejorad vuestros caminos significa cambiar la conducta psicológica. Oíd la voz del Señor es escuchar la conciencia y obedecer al íntimo. Si el alma hace penitencia interior, la ley se convierte en gracia y el castigo kármico se transforma en bendición. El verdadero profeta acepta el destino con serenidad. Jeremías encarna la actitud del Cristo ante sus verdugos. Entrega total a la voluntad del Padre. Estoy en vuestras manos, expresa la rendición del alma al plan divino, sin temor, sin odio, con la comprensión de que todo suceso es lección. Mensaje. 15. Mas sabed de cierto que, si me matareis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores. Porque en verdad el Señor me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. 16. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre del Señor nuestro Dios nos ha hablado. Develación. Matar al profeta interior, rechazar la voz del ser, trae sobre el alma un karma más pesado. La sangre inocente es el sacrificio del Cristo íntimo dentro de nosotros, que sufre cuando preferimos el camino del ego. Cada vez que negamos la verdad espiritual, derramamos esa sangre simbólica sobre nuestra propia conciencia. Cuando la conciencia superior despierta en el alma, defiende al profeta interior. Los príncipes y el pueblo simbolizan las partes del ser que reconocen la voz del espíritu. Esta escena es el triunfo momentáneo del alma consciente sobre las fuerzas del ego. El reconocimiento de que la verdad, aunque duela, viene del Señor. Mensaje. 17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la congregación del pueblo, diciendo: 18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías rey de Judá y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así dijo el Señor de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén será montones, y el monte del templo en cumbres de bosque. Develación. Los ancianos de la tierra simbolizan los valores antiguos del ser, las partes sabias del alma que han vivido las experiencias del espíritu en muchas encarnaciones. Cuando esos ancianos se levantan, es el despertar de la conciencia interior que exhorta a la congregación del pueblo, es decir, a todas las partes psíquicas humanas, para que escuchen la voz de la sabiduría divina y no se dejen arrastrar por la ira o la ignorancia. Miqueas representa la voz del profeta interior, la conciencia que anuncia la desintegración del yo psicológico. Sión, símbolo del alma superior, es arada como un campo cuando la Divina Madre remueve las raíces del ego. Jerusalén, que representa la mente, se vuelve montones cuando se destruyen sus estructuras profanas. Y el monte del templo convertido en cumbres de bosque indica que el santuario interior, antes lleno de idolatría, será purificado y devuelto a la naturaleza virgen del ser. Solo destruyendo lo viejo puede edificarse el templo nuevo del espíritu. Mensaje. 19. ¿Por ventura lo mataron luego Ezequías rey de Judá y todo Judá? Por ventura no temió al Señor y oró a la faz del Señor, y el Señor se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Y haremos nosotros tan gran mal contra nuestras almas? 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Develación. Ezequías, símbolo del alma arrepentida, no mata al profeta interior, no suprime la voz de la conciencia, sino que teme al Señor, es decir, respeta la ley divina. El arrepentimiento y la oración sincera logran que el Señor se arrepienta del mal, lo que significa que la ley del karma se mitiga por la fuerza del amor y la comprensión. Por eso, los ancianos advierten: no hagamos mal contra nuestras almas, pues quien persigue al profeta interno se condena a sí mismo al negar la guía de su ser. Urías es otra manifestación del verbo profético, otra chispa del logos en el interior. Semaías, su padre, representa la inspiración divina, y Kiriat Jearim simboliza la ciudad de los bosques, o sea, la mente llena de pensamientos múltiples. Urías profetiza contra la ciudad, contra la mente profana, y contra la tierra, contra los instintos materiales, anunciando la misma doctrina de Jeremías. La muerte del ego y el retorno a Dios. Mensaje. 21. Y oyó sus palabras el rey Joacim, y todos sus valientes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, lo cual entendiendo Urías, tuvo temor, y huyó, y se metió en Egipto. 22. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán hijo de Acbor, y otros hombres con él, a Egipto. Develación. Joacim simboliza el intelecto orgulloso, el yo racional que quiere silenciar la voz del espíritu.
Sus valientes son los agregados psicológicos del orgullo, la ira y la ambición. Ellos buscan matar al profeta, es decir, extinguir la intuición. Urías huye a Egipto, lo que significa que la sabiduría interior se esconde en el inconsciente, en las profundidades de la psique, cuando el hombre se vuelve enemigo de la verdad. El yo intelectual no descansa hasta perseguir la luz que lo amenaza. El Natán hijo de Akbor simboliza el deseo intelectual de apoderarse de la sabiduría divina por medios externos, sin purificación moral. Hombres enviados a Egipto son las fuerzas mentales que descienden al subconsciente para someter los impulsos del alma, para traerlos de nuevo al mundo profano. Mensaje 23 los cuales sacaron a Urías de Egipto, y lo trajeron al rey Joacim, y lo hirió a cuchillo, y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. 24 pero la mano de Ahicam hijo de Safán era con Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Develación. El asesinato de Urías representa el triunfo temporal del ego sobre el espíritu. Hirió a cuchillo simboliza la crítica destructiva y el razonamiento vano que degüella a la intuición. Echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo indica que la sabiduría interior es profanada y sepultada entre los pensamientos comunes de la humanidad dormida. Así muere el profeta en el corazón del hombre materialista. Ahicam, cuyo nombre significa hermano que levanta, representa la parte del alma que protege la obra del ser. Safán es símbolo del escriba divino, el registro de las obras del espíritu. La mano de Ahicam es la fuerza de la misericordia que sostiene al profeta interior, Jeremías, para que no sea destruido por el pueblo, es decir, por la multitud de yoes dentro del hombre. Esta protección viene del alma humana cuando se mantiene fiel al trabajo esotérico. Mensaje. Capítulo 27. 1 En el principio del reinado de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, vino del Señor esta palabra a Jeremías, diciendo. 2 El Señor me dijo así. Hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello. Develación. El principio del reinado de Joacim marca el inicio de una nueva etapa psicológica. El dominio del intelecto sobre el corazón. Sin embargo, incluso en medio del raciocinio profano, la palabra del Señor desciende al profeta interior, mostrando que la voz del espíritu no puede ser extinguida completamente. El yugo simboliza el peso del trabajo esotérico, la disciplina del iniciado que debe cargar sobre sí las leyes del karma y del sacrificio consciente. Las coyundas representan la unión entre el alma humana y el alma divina a través del sufrimiento redentor. El profeta debe experimentar en su propia vida el yugo del Señor. La renuncia, la paciencia y la obediencia al ser. Mensaje. 3 Y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los embajadores que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. 4 Y les mandarás que digan a sus señores. Así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Así diréis a vuestros señores. Develación. Estos reyes extranjeros son los distintos defectos psicológicos que gobiernan las regiones internas del hombre. Edom representa la carne y los apetitos sensuales. Moab, el deseo corrompido. Amón, la mente tenebrosa. Tiro y Sidón, los poderes del orgullo y la codicia. El profeta envía yugos a todos ellos, es decir, les anuncia la ley del dominio del espíritu sobre la materia. Jerusalén, símbolo del corazón, es el punto donde todas las fuerzas del alma deben someterse al gobierno del ser. La voz del ser ordena al profeta que hable a los señores, los yoes dominantes del alma, para que reconozcan la supremacía del Señor de los ejércitos, es decir, del Cristo íntimo. El iniciado se convierte en mensajero de su propio Dios interior, proclamando que toda voluntad separada debe rendirse ante la voluntad única. Mensaje. 5 Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran potencia y con mi brazo extendido, y la di a quien fue recto a mis ojos. 6 Y ahora yo he dado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Develación. El Eterno declara que Él es el origen de toda manifestación. La tierra simboliza el cuerpo físico, el hombre es el alma humana, y las bestias son los instintos y fuerzas animales que habitan dentro de nosotros. Con su brazo extendido, la voluntad divina en acción, el Señor crea y ordena la naturaleza interna del ser humano. Pero esa creación no se da al azar. La di a quien fue recto a mis ojos significa que el poder de la vida, el dominio sobre los elementos, solo pertenece al iniciado que se ha vuelto justo, puro y equilibrado ante la mirada del ser. Nabucodonosor, rey de Babilonia, simboliza la ley del karma, el poder del destino que somete las almas rebeldes. Aunque parezca enemigo, es llamado mi siervo, porque incluso las fuerzas destructivas obedecen a Dios. Cuando el alma se llena de confusión, Babilonia, la divinidad permite que el rigor del karma reine en su interior, para purificarla.
Las bestias del campo, los instintos, también se sujetan a esta ley correctiva, para que todo el ser quede bajo el gobierno de la justicia divina. Mensaje 7. Y todos los gentiles le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas naciones y reyes grandes. 8. Y será, que la gente y el reino que no sirviere a Nabucodonosor rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con espada y con hambre y con pestilencia, visitaré a tal gente, dice el Señor, hasta que yo los acabe de poner a todos bajo su mano. Develación. Los gentiles representan las almas no regeneradas, los elementos psicológicos que aún no conocen al Dios interno. Todos ellos deben servir a la ley, encarnada en Nabucodonosor y sus descendientes, las sucesivas consecuencias kármicas. Sin embargo, el texto anuncia que vendrá el tiempo de su misma tierra. Esto simboliza el ciclo en que la misma ley será juzgada dentro del iniciado, cuando haya aprendido sus lecciones. De entonces las naciones y reyes grandes, es decir, las fuerzas superiores del ser, dominarán de nuevo sobre la naturaleza purificada. Rehusar el yugo de Babilonia es negarse a aceptar el proceso purificador del karma. Quien no se somete voluntariamente a la corrección divina será visitado por espada, hambre y pestilencia. La espada es la justicia inexorable, el hambre, la carencia espiritual, y la pestilencia, la corrupción interior que destruye al alma. Todo esto actúa hasta que el hombre reconozca la soberanía de la ley y se rinda ante la voluntad del ser. Mensaje 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros sueños, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. 10. Porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Develación. Estos profetas falsos son las voces del ego, las justificaciones internas que quieren eludir el sacrificio y la purificación. El adivino es el intelecto que presume conocer los caminos del espíritu. El soñador es el fantaseador místico que confunde ilusiones con revelación. El agorero y el encantador representan los yoes que buscan atajos mediante práctica sin ética. Todos dicen: no sirvas al rey de Babilonia, es decir, no aceptes tu karma. Pero la sabiduría verdadera enseña lo contrario. Solo quien asume su cruz puede liberarse de ella. Alejarse de la tierra significa perder el equilibrio interior, la base espiritual. Los falsos guías, internos o externos, apartan al alma de su centro, la desvían del trabajo psicológico. Entonces la divinidad arroja al hombre fuera del Edén interior. El alma cae en la dispersión del mundo y perece espiritualmente. La mentira más sutil es aquella que promete liberación sin purificación. Mensaje 11. Mas la gente que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia, y le sirviere, la haré dejar en su tierra, dijo el Señor, y la labrará, y morará en ella. 12. Y hablé también a Sedequías rey de Judá conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. Develación. Someter el cuello al yugo es aceptar con humildad la ley del karma y trabajar conscientemente sobre sí mismo. El que sirve al proceso purificador permanece en su tierra, es decir, en su centro psicológico, en la serenidad interior. Labrar la tierra significa transformar el barro de las pasiones en la tierra fértil del alma. Morar en ella es alcanzar la paz del corazón regenerado. Sedequías representa la parte del alma que aún conserva un vestigio de rectitud, su nombre significa justicia del Señor, pero vacila ante el rigor del karma. El profeta le exhorta a aceptar el yugo de la corrección, pues solo sirviendo a la ley se obtiene la vida espiritual. Y vivir significa: renunciad al orgullo y sobreviviréis interiormente, pues la resistencia a la ley es la muerte del alma. Mensaje 13. ¿Por qué moriréis, tú y tu pueblo, a cuchillo, de hambre y de pestilencia, de la manera que ha dicho el Señor a la gente que no sirviere al rey de Babilonia? 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan, diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Develación. El profeta apela a la conciencia. ¿Por qué moriréis? La muerte a cuchillo representa el dolor de la autodestrucción psicológica, el hambre, la sequedad del corazón sin Dios, la pestilencia, la degeneración moral. Todo esto ocurre cuando el alma rehúsa la disciplina divina. Servir al rey de Babilonia no es rendirse al mal, sino cooperar con la ley para transmutar el mal en bien. El iniciado debe aprender a discernir entre la voz del ser y las voces del yo. Los falsos profetas internos siempre prometen un camino fácil, sin sacrificio, sin karma, sin cruz. Pero eso es mentira, porque nadie puede entrar al reino si antes no ha pasado por su propio desierto babilónico, donde se purifican los metales del alma. Mensaje
15. Porque yo no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje, y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. 16. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé, diciendo: así dijo el Señor. No oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los vasos de la casa del Señor volverán de Babilonia ahora presto. Porque os profetizan mentira. Develación. Los falsos guías no han sido enviados por el espíritu, sino por el ego. Hablan en nombre del Señor pero carecen de su fuego interior. Sus palabras halagan al yo y apartan al alma de la senda estrecha. Quien lo sigue, se aleja del ser y cae junto con ellos. La enseñanza falsa lleva al perecer interior, que es la muerte de la conciencia en el abismo de la ignorancia. Los vasos de la casa del Señor representan los valores del alma, las virtudes, los poderes y los dones espirituales, que fueron profanados y llevados cautivos a Babilonia, es decir, al ego. Los falsos profetas prometen su retorno rápido, sin purificación previa. Pero eso es una ilusión. Los vasos sagrados solo pueden volver al templo cuando el hombre ha destruido la corrupción interna. No hay redención sin arrepentimiento ni resurrección sin muerte psicológica. Mensaje. 17. No los oigáis. Servid al rey de Babilonia, y vivid. ¿Por qué ha de ser desierta esta ciudad? 18. Y si ellos son profetas, y si es con ellos palabra del Señor, oren ahora al Señor de los ejércitos, que los vasos que han quedado en la casa del Señor y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Develación. El rey de Babilonia representa al Señor de la materia, al ego colectivo que domina al mundo profano. Servirle conscientemente significa reconocer la ley del karma y aceptar las pruebas que el destino nos impone. Resistirse a ellas es causar desolación interior. La ciudad del alma queda vacía cuando el discípulo se rebela contra la voluntad divina. Quien acepta humildemente el yugo del aprendizaje vive. Quien se opone, se destruye. Los falsos profetas prometen liberación sin purificación. Los vasos son los cuerpos internos del alma. El mental, el astral, el causal, etc. Rogar para que no vayan a Babilonia es un símbolo de la aspiración a mantener pura la energía de esos vehículos. Pero si no hay verdadera oración, la oración consciente que surge del corazón y no de la mente, los vasos serán profanados por la lujuria, la codicia y el orgullo, que son las fuerzas de Babilonia interna. Mensaje. 19. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos de aquellas columnas, y del mar, y de las basas, y del resto de los vasos que quedan en esta ciudad. 20. Que no quitó Nabucodonosor rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Develación. Las columnas representan los dos testigos del Apocalipsis. Ida y Pingala, los canales solares y lunares por donde asciende el fuego serpentino. El mar es el mercurio de la filosofía secreta, las aguas sexuales. Las basas son los fundamentos del templo interior, los chakras o centros magnéticos del alma. Todo ello pertenece al santuario interno del iniciado. El Señor advierte que estos elementos sagrados serán probados, purificados en el exilio alquímico. Nabucodonosor simboliza la fuerza destructora del karma que arrastra a las almas caídas hacia el cautiverio de la materia. Jeconías y los nobles son los valores superiores del alma, virtudes, conocimientos, jerarquías internas, que fueron aprisionados por la mente sensual y el deseo animal. La conciencia, al degenerarse, entrega sus tesoros al exilio de Babilonia, es decir, al mundo del deseo y del ego. Mensaje. 21. Así, pues, dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los vasos que quedaron en la casa del Señor, y en la casa del rey de Judá, y en Jerusalén. 22. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visitare, dijo el Señor, y después los haré subir, y los tornaré a este lugar. Develación. El Dios de Israel es el íntimo, el espíritu divino dentro del hombre. Los vasos que quedaron son los restos del trabajo espiritual que aún no han sido destruidos. A pesar de la corrupción general, queda algo puro dentro del corazón humano. La chispa divina, el anhelo del retorno. Dios habla a esa pequeña parte no contaminada, exhortándola a la paciencia y a la esperanza. El descenso a Babilonia es inevitable. Representa el ciclo de la caída y la experiencia en la materia. Pero la promesa divina es el retorno. La redención. Yo los visitaré significa que el Cristo íntimo desciende al abismo del subconsciente para rescatar las esencias atrapadas. Entonces los vasos, purificados por el fuego del sufrimiento consciente, regresan al templo, al corazón iluminado. Mensaje. Capítulo 28. 1. Y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo:
2. Así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Develación. Sedequías simboliza el alma que aún conserva cierta justicia interior, Cedec, justicia, pero que está a punto de ser probada. Ananías, el falso profeta, representa la voz del ego místico, la mente que se disfraza de luz y pretende interpretar la voluntad divina sin haber muerto en sí misma. El escenario, la casa del Señor, indica que esta batalla se libra dentro del santuario interno, entre la voz del ser y la voz del yo. El falso profeta anuncia una liberación prematura. Decir quebranté el yugo es negar la necesidad del trabajo psicológico. Pero nadie puede destruir el yugo del ego sin haberlo conocido profundamente. El discípulo que cree estar libre mientras el yo continúa vivo se engaña a sí mismo. La verdadera liberación solo ocurre cuando el fuego sagrado consume las impurezas internas. Mensaje. 3. Dentro de 2 años de días tornaré a este lugar todos los vasos de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar para meterlos en Babilonia. 4. Y yo tornaré a este lugar a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Develación. El número 2 alude al dualismo de la mente, que promete resultados rápidos y superficiales. El falso profeta siempre ofrece caminos cómodos y breves. Pero los vasos, los cuerpos del alma, solo pueden ser restituidos mediante la gran obra, que exige paciencia, castidad y muerte del ego. No hay retorno verdadero sin sacrificio. El falso profeta promete la restauración del antiguo esplendor, pero esa promesa es ilusoria. Jeconías, símbolo del poder espiritual perdido, no puede regresar sin el arrepentimiento y la transmutación. Babilonia no se vence con palabras, sino con fuego interior. Quien dice yo quebrantaré el yugo sin haber pasado por la cruz del sexo y la muerte del yo, miente. Mensaje. 5. Y dijo Jeremías profeta a Ananías profeta, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. 6. Dijo pues Jeremías profeta: amén, así lo haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras, con las cuales profetizaste que los vasos de la casa del Señor y todos los transportados han de ser tornados de Babilonia a este lugar. Develación. Jeremías representa al iniciado verdadero, el que ha sufrido y conoce la ley. Frente al pueblo, las multitudes psíquicas que habitan en nosotros, enfrenta la mentira interior. Así el maestro interno reprende al ego místico que falsifica la palabra divina. Esta confrontación ocurre en el templo del alma, cuando la conciencia despierta y descubre el autoengaño espiritual. Jeremías, lleno de humildad, no discute con violencia. Confía en que la verdad se manifieste por sí misma. El iniciado sabe que solo la experiencia demuestra la autenticidad espiritual. Si la profecía del ego es falsa, el tiempo la desmentirá. La frase así lo haga el Señor revela una actitud de entrega. Que la voluntad del ser se cumpla, aunque ello implique dolor y purificación. Mensaje. 7. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. 8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos, de guerra, y de aflicción, y de pestilencia. Develación. Jeremías, símbolo del maestro interno, habla no solo al falso profeta, sino a todas las partes del alma humana que escuchan voces contradictorias. Los oídos del pueblo representan las múltiples facetas del psiquismo que deben aprender a distinguir entre la voz del ser y la voz del yo. Escuchar la palabra viva es un acto de conciencia, no de creencia. El verdadero profeta no promete placeres ni comodidad, sino transformación a través de la prueba. Guerra, aflicción y pestilencia son símbolos del proceso de purificación interior. La guerra contra el ego, la aflicción del arrepentimiento y la pestilencia que limpia las impurezas del alma. Así ha sido siempre la voz del Espíritu. Anunciar la necesidad del fuego purificador. Mensaje. 9. El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. 10. Y Ananías profeta quitó el yugo del cuello de Jeremías profeta, y lo quebró. Develación. El maestro enseña que la verdadera paz no es promesa, sino consecuencia. Cuando la palabra del profeta sobreviene, es decir, cuando su enseñanza se cumple en la experiencia del discípulo, entonces se reconoce la autenticidad del mensaje. La paz del ser llega después de la muerte del yo. Antes de eso, toda paz es ilusión, calma ficticia del ego dormido. El falso profeta intenta liberar al iniciado del yugo, símbolo del trabajo consciente y del sacrificio. Romper el yugo es un acto de rebelión espiritual. Querer eliminar la disciplina, la obediencia y el esfuerzo que la senda exige. Así actúa el ego místico cuando quiere liberarse de la ley antes de haberla cumplido. Mensaje. 11. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo:
así dijo el Señor. De esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todos los gentiles dentro de 2 años de días. Y siguió Jeremías su camino. 12 Y después que Ananías profeta quebró el yugo del cuello de Jeremías profeta, vino palabra del Señor a Jeremías, diciendo: Develación. La mente falsa proclama libertad sin transformación, prometiendo el fin del sufrimiento en corto tiempo. 2 años es símbolo del dualismo mental, de la impaciencia del ego que no soporta la cruz del proceso iniciático. Jeremías siguió su camino. El maestro interior no discute con la ilusión. Continúa su trabajo en silencio, sabiendo que el tiempo desengaña a la mentira. Cuando el ego pretende destruir la disciplina interior, el ser reacciona desde dentro. Vino palabra del Señor significa que la voz íntima del espíritu se manifiesta con más fuerza después del ataque de la falsedad. Toda profanación provoca la respuesta del Cristo interno, que enseña a través del contraste. Mensaje 13b, y habla a Ananías, diciendo: Así dijo el Señor. Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. 14. Porque así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todos estos gentiles, para que sirvan a Nabucodonosor rey de Babilonia, y le servirán. Y aún también le he dado las bestias del campo. Develación. El yugo de madera es la prueba ligera del discípulo obediente. El yugo de hierro es la prueba severa del que desobedece. Cuando el alma rechaza la enseñanza sencilla del deber diario, la ley le impone el sufrimiento kármico, duro como el hierro. Así aprende el necio lo que el sabio aprende por amor y comprensión. El yugo de hierro es la esclavitud psicológica. Los gentiles son las agregaciones psíquicas que viven dentro del hombre, los múltiples yoes que sirven al tirano interior. Nabucodonosor, símbolo del ego total. Las bestias del campo representan las fuerzas instintivas y animales que también quedan bajo su dominio. Solo el fuego del espíritu puede romper esas cadenas internas. Mensaje 15. Entonces dijo Jeremías profeta a Ananías profeta: Ahora oye, Ananías. El Señor no te envió, y tú hiciste a este pueblo confiar en mentira. 16. Por tanto, así dijo el Señor: He aquí que yo te envío de sobre la faz de la tierra, y en este año morirás, porque hablaste rebelión contra el Señor. 17. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Develación. El maestro desenmascara la falsedad interior. El Señor no te envió significa que la inspiración no vino del espíritu, sino del deseo. Cuando el hombre espiritual se deja guiar por su propio ego y no por su íntimo, transmite error en nombre de la verdad. Hacer confiar en mentira es el mayor pecado del falso profeta. Alimentar la ilusión del yo con apariencia de luz. La muerte de Ananías simboliza la disolución del ego místico en el fuego de la comprensión. En este año morirás quiere decir: en el ciclo interno del alma arrepentida, la falsedad perece. Toda rebelión contra la voluntad divina termina con la aniquilación psicológica de su causa. Solo así el discípulo puede volver a ser instrumento puro del espíritu. El mes séptimo representa el cumplimiento kármico y la purificación final. 7 es el número del orden divino. La muerte de Ananías es el triunfo del ser sobre el ego, la restauración del equilibrio interior. El falso profeta muere dentro del iniciado cuando la luz del discernimiento se asienta en la conciencia. Mensaje. Capítulo 29. 1. Y estas son las palabras de la carta que Jeremías profeta envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. 2. Después que salió el rey Jeconías, y la reina, y los de palacio, y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices, y los ingenieros de Jerusalén, develación. La carta es la enseñanza interna que el maestro envía a las almas que viven en el exilio del mundo material. Los transportados son las esencias humanas cautivas en la mente sensual y el deseo. Desde la Jerusalén espiritual, la conciencia despierta, el profeta interior comunica instrucciones para mantener la fe y recordar el camino del retorno. La salida de Jeconías y la reina indica la pérdida del principio solar y lunar dentro del alma, la desconexión entre el espíritu y la materia purificada. Los artífices y los ingenieros son los constructores del templo interior, las fuerzas creativas del sexo transmutado y la mente iluminada, que fueron también exiliadas. El alma en el exilio ha perdido sus herramientas sagradas. Por eso necesita la guía del profeta, la palabra que la recuerde al camino de retorno hacia la Jerusalén celestial. Mensaje. 3 por mano de Elasa hijo de Safán, y de Gemarías hijo de Hilcías, los cuales envió Sedequías rey de Judá a Nabucodonosor rey de Babilonia, diciendo: 4 Así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Develación. Los mensajeros, Elasa y Gemarías, simbolizan los canales internos por donde la voz del ser comunica sus designios al alma cautiva.
Sedequías representa la justicia interior que aún permanece viva en el corazón del discípulo, enviando una chispa de luz hacia las regiones oscuras del subconsciente, personificadas por Nabucodonosor. El maestro interno habla incluso desde el exilio del alma, para que no se olvide de su origen. El exilio no es castigo, sino pedagogía divina. Yo los hice transportar significa que el espíritu permite la caída del alma en la materia para que adquiera experiencia. Jerusalén es el estado de pureza original. Babilonia, el mundo del deseo y la mente. La sabiduría se conquista descendiendo al barro de la existencia y transformándolo en oro espiritual. Mensaje. 5. Edificad casas, y morad, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. 6. Casaos, y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os hagáis pocos. Develación. El Señor ordena al alma cautiva trabajar sobre sí misma incluso en el exilio. Edificar casas es construir los cuerpos existenciales del ser mediante la transmutación de la energía creadora. Plantar huertos significa cultivar virtudes, pensamientos y obras luminosas dentro del terreno de la vida material. Comed el fruto alude al gozo del deber cumplido. Los resultados del trabajo consciente. En clave esotérica, casarse significa unir los principios masculino y femenino del alma, el fuego y el agua de la gran obra. Engendrar hijos e hijas es producir las virtudes del espíritu y los poderes del alma. Multiplicaos representa la expansión de la conciencia en todos los niveles del ser. No se trata de multiplicación carnal, sino alquímica. Que las fuerzas creadoras den frutos divinos. Mensaje. 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis. También vosotros paz. 8. Porque así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis. Develación. La ciudad es el cuerpo físico, morada temporal del alma. Dios manda amarlo, cuidarlo y mantenerlo en armonía. Rogar por la ciudad es orar por la purificación del propio vehículo humano. En la medida en que se pacifican las emociones, los pensamientos y los instintos, el alma halla la paz. La verdadera santidad no desprecia la materia, la redime. Los profetas entre vosotros son los múltiples yoes que hablan en la mente. El orgullo místico, la codicia espiritual, la vanidad disfrazada de inspiración. Vuestros sueños son las ilusiones psicológicas que el ego fabrica. El discípulo debe discernir entre la voz del ser, silenciosa y profunda, y el ruido interior del deseo. No toda revelación viene de Dios. Muchas provienen del abismo del lío. Mensaje. 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, dijo el Señor. 10. Porque así dijo el Señor. Cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornaros a este lugar. Develación. El ego utiliza el nombre de Dios para justificar sus caprichos. Así surgen las falsas doctrinas y los falsos maestros internos. Pensamientos que se visten de santidad pero nacen de lío. El verdadero profeta interior siempre enseña humildad, sacrificio y transformación. Nunca orgullo, miedo ni ambición. Los 70 años simbolizan el ciclo completo de purificación de las 7 esferas del alma multiplicadas por el 10 de la totalidad. Solo cuando el fuego ha trabajado en todos los centros, físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico, se cumple el tiempo del retorno. Entonces el espíritu visita al iniciado. El Cristo íntimo despierta y llama al alma a volver a la Jerusalén interior. Mensaje. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12. Entonces me invocaréis, y andaréis en mis caminos, y oraréis a mí, y yo os oiré. Develación. El ser nunca busca castigar, sino liberar. Sus pensamientos de paz son los designios de la evolución consciente. Aunque la vida parezca dura, todo obedece a un propósito superior. Conducir al alma a su cumplimiento final, la unión con el íntimo. Lo que el ego interpreta como mal, el espíritu lo usa para el bien supremo del despertar. Cuando el alma ha aprendido la lección del exilio, surge la verdadera oración, la que nace del corazón contrito. Andar en mis caminos significa practicar la disciplina interior, la castidad, la meditación y la caridad. Dios siempre escucha al que invoca desde la sinceridad del arrepentimiento, no desde la queja o el miedo. Mensaje. 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14. Y seré hallado de vosotros, dijo el Señor, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todos los gentiles, y de todos los lugares a donde os arrojé, dijo el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Develación. El hallazgo del ser requiere totalidad.
de todo vuestro corazón, indica la entrega absoluta del ser, sin reservas ni dobles intenciones. Mientras el alma busque a Dios por conveniencia o temor, no lo hallará. Solo cuando el amor espiritual arde como fuego puro en el corazón, el Padre se revela. El retorno es la reintegración del alma dispersa. Juntar a los gentiles significa reunir las esencias atrapadas en los diversos yoes, restaurar la unidad perdida. Dios promete liberar las energías divinas aprisionadas en los defectos psicológicos y devolverlas al templo del corazón. El fin de la cautividad es la resurrección interior. Mensaje. 15 más dijisteis. El Señor nos despertó profetas en Babilonia. 16. Pero así dijo el Señor, del Rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Develación. El alma confundida cree hallar guías dentro de la ilusión material. Profetas en Babilonia son los intelectuales, los sabios del mundo, los falsos iluminados que prometen salvación sin purificación. Despertar verdaderamente implica morir en uno mismo. No basta con recibir mensajes o teorías. El rey sobre el trono de David simboliza el poder interior que aún gobierna la Jerusalén espiritual. Los que no salieron en cautiverio son las partes del ser que permanecen puras, los principios divinos que esperan el retorno de las esencias. Dios establece una diferencia entre los que se perdieron en la materia y los que conservan la luz. Ambos forman parte del mismo organismo espiritual, pero en distintos grados de evolución. Mensaje. 17. Así dijo el Señor de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos cuchillo, hambre y pestilencia, y los pondré como los malos higos, que de malos no se pueden comer. 18. Y los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por silbo y por afrenta a todos los gentiles a los cuales los arrojé. Develación. El cuchillo es la ley que corta el ego. El hambre es la sed del alma por la verdad que no encuentra en el mundo. La pestilencia son las consecuencias del pecado interior. Los malos higos representan las obras del yo, inútiles para el espíritu. Quien se niega a regenerarse se vuelve infructuoso, estéril para la luz. El fuego del juicio interno convierte sus deseos en ceniza. La espada es el fuego de la justicia divina que hiere el ego hasta disolverlo. Hambre y pestilencia son las pruebas del karma que purifican al alma por medio del sufrimiento consciente. Ser escarnio de los reinos significa que los yoes son desenmascarados ante la conciencia, expuestos en su fealdad. Así el iniciado contempla sus defectos y, avergonzado de ellos, los entrega al fuego redentor. Mensaje. 19. Porque no oyeron mis palabras, dijo el Señor, que les envié por mis siervos los profetas, madrugando y enviando. Y no oístes, dijo el Señor. 20. Oíd, pues, palabra del Señor, vosotros todos los transportados que eché de Jerusalén a Babilonia. Develación. El Señor representa aquí al íntimo, al ser profundo dentro de cada hombre. Mis siervos, los profetas, son los mensajeros internos, las voces de la conciencia que madrugan, es decir, que llaman antes de que el alma se pierda en la oscuridad de la mente. Mas el ego no oye. El hombre común ignora las advertencias del ser, porque vive dormido en los sentidos. Los transportados son las almas exiliadas del Edén interior, arrojadas de Jerusalén, la ciudad de la paz, símbolo del corazón iluminado, hacia Babilonia, la confusión de la mente animal. El Señor llama a esas almas cautivas a volver a oír su palabra, la voz del Espíritu. Mensaje. 21. Así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab hijo de Colaías, y acerca de Sedequías hijo de Maasías, quienes os profetizan en mi nombre falsamente. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, y él los herirá delante de vuestros ojos. 22. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia, tomarán de ellos maldición, diciendo: Póngate el Señor como a Sedequías y como a Acab, los cuales quemó al fuego el rey de Babilonia. Develación. Acab y Sedequías simbolizan los falsos guías interiores. Los pensamientos y deseos que hablan en nombre de Dios, justificando el error. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es el karma, el señor de la ley que castiga la falsedad interior. Todo lo falso que habita en el alma será herido ante los ojos de la conciencia. El fuego purificador del rey de Babilonia representa las pruebas del karma que consumen las impurezas del alma. Así se convierte el castigo en enseñanza. La maldición se vuelve advertencia para quienes aún duermen. Todo ego será reducido a cenizas por el fuego de la experiencia dolorosa hasta que nazca la sabiduría. Mensaje. 23. Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y hablaron palabra falsamente en mi nombre que no les mandé. Lo cual yo sé, y soy testigo, dijo el Señor. 24. Y a Semaías de Nehelam hablarás, diciendo: Develación. El adulterio es símbolo del abuso de la energía creadora, del derrame del licor seminal que profana el templo del espíritu.
Hablar falsamente en mi nombre es justificar los deseos bajo apariencia de virtud. El ser todo lo ve. Nada se le oculta al testigo eterno dentro de nosotros. Semaías representa el intelecto orgulloso que se cree autorizado a interpretar la voluntad divina según su propio criterio. Neelán significa soñado, aludiendo al estado onírico en que vive la humanidad inconsciente. Mensaje 25. Así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: por cuanto enviaste letras en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y a Sofonías sacerdote hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: 26. El Señor te puso por sacerdote en lugar de Joiada sacerdote, para que presidáis en la casa del Señor sobre todo hombre furioso y profetizante, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Develación. Las letras son las doctrinas humanas, las interpretaciones intelectuales que se proclaman como revelación. El hombre, dominado por su propio juicio, escribe en su nombre, no en el del ser. Así confunde a los demás, sembrando división en el templo interior. La casa del Señor es el cuerpo humano, su santuario viviente. El sacerdote representa a la mente superior, que debe gobernar sobre las fuerzas instintivas, el hombre furioso, y sobre las falsas visiones, profetizante. El calabozo y el cepo son los medios del dominio interior. La disciplina y la meditación que someten los impulsos animales. Mensaje 27. Y ahora, ¿por qué no reprendiste a Jeremías de Anatot, que os profetiza falsamente? 28. Porque por eso nos envió a decir en Babilonia: largo es el cautiverio. Edificad casas, y morad, plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Develación. Aquí se revela la acusación de los falsos sacerdotes contra el verdadero profeta. Jeremías, símbolo del iniciado fiel al ser, siempre es rechazado por las instituciones del mundo. La mente animal tilda de falso al espíritu porque no comprende su lenguaje. El profeta enseña la ciencia de la paciencia y del trabajo interior. Aceptar el cautiverio del alma en la materia como escuela, construir casas, el cuerpo y la psiquis purificada, plantar huertos, sembrar virtudes y comer su fruto, el conocimiento vivido. No se trata de escapar, sino de transformar. Mensaje 29. Y Sofonías sacerdote había leído esta carta a oídos de Jeremías profeta. 30. Y fue palabra del Señor a Jeremías, diciendo: develación. La lectura de la carta simboliza la confrontación entre la doctrina muerta y la palabra viva. El profeta interior escucha cómo el intelecto tergiversa el mensaje del espíritu. Sofonías representa la razón religiosa, incapaz de penetrar el sentido esotérico de la revelación. El ser responde siempre al corazón puro. Cuando la conciencia ha soportado las pruebas y no ha caído en el orgullo, la voz del íntimo resuena de nuevo, trayendo sabiduría y justicia. Mensaje 31. Envía a decir a toda la transmigración: así dijo el Señor acerca de Semaías de Neelam. Porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar sobre mentira. 32. Por tanto, así dijo el Señor: he aquí que yo visito sobre Semaías de Neelam, y sobre su generación. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá aquel bien que yo hago a mi pueblo, dijo el Señor, porque contra el Señor ha hablado rebelión. Develación. El Señor advierte contra el falso guía interior, la mente razonadora que se hace pasar por el espíritu. Este falso profeta hace confiar sobre mentira, es decir, hace creer al alma que puede alcanzar la luz sin morir en sí misma. Ningún ego puede hablar en nombre de Dios. La visita del Señor es la acción del karma purificador. La generación de Semaías son los pensamientos y deseos que descienden de la mente orgullosa. Todos serán aniquilados. No tendrá varón significa que no engendrará luz espiritual. Su linaje psíquico morirá. Hablar contra el Señor es rebelarse contra la ley interior. Por tanto, el ego rebelde no verá el bien, porque su naturaleza es tiniebla. Mensaje. Capítulo 30. Una palabra que vino a Jeremías del Señor, diciendo: 2. Así habló el Señor Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Develación. La palabra que viene al profeta no es sonido humano, sino el verbo interior, la voz del íntimo que se manifiesta en la conciencia iluminada. Jeremías representa al alma que ha despertado y puede oír al ser dentro de sí. El libro simboliza la memoria del alma, el registro interno de las experiencias espirituales. Todo iniciado debe escribir en su propio libro interior las lecciones que el ser le dicta en el silencio. Ese libro es también el cuerpo astral purificado, donde la ley se graba con fuego. Mensaje. 3. Porque he aquí que vienen días, dijo el Señor, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, dijo el Señor, y los haré volver a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. 4. Estas, pues, son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Develación. Israel y Judá representan las dos partes del alma.
la espiritual y la humana, ambas cautivas en la materia y el deseo. El retorno a la tierra de los padres es el regreso al Edén perdido, a la conciencia divina. Este proceso se cumple cuando el alma, purificada por la iniciación, reconquista su herencia espiritual. El ser dirige su enseñanza tanto a las fuerzas superiores del alma, Israel, como a las inferiores, Judá, porque la redención debe abarcar la totalidad del hombre. Espíritu, alma y cuerpo. Mensaje. 5. Porque así dijo el Señor. Hemos oído voz de temblor, espanto, y no paz. 6. Preguntad ahora, y mirad si da a luz el varón. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y se han tornado pálidos todos los rostros. Develación. El temblor es la conmoción interna que precede a la iluminación. Cuando la luz del ser penetra en la oscuridad del ego, los mundos interiores se estremecen. El alma siente espanto al enfrentarse con sus propias tinieblas. Todavía no hay paz, porque la batalla de la purificación ha comenzado. El varón que debe nacer es el Cristo íntimo, el Hijo de la luz que surge del seno del alma purificada. El dolor de parto representa las terribles pruebas iniciáticas, los sufrimientos conscientes que preceden al nacimiento del ser interior. El hombre, atado a la materia, se estremece porque está muriendo a su antiguo yo. Mensaje. 7. Cuán grande es aquel día. Tanto, que no hay otro semejante a él. Y tiempo de angustia para Jacob. Mas de ella será librado. 8. Y será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre. Develación. Ese gran día es el instante místico de la muerte del ego, el Armagedón interior. Jacob es el alma humana que sufre en la lucha contra sus defectos psicológicos. La angustia es necesaria, porque solo mediante ella el alma se libera de las cadenas del deseo y alcanza la redención. El yugo es la esclavitud de los yoes psicológicos, los múltiples agregados que atan la conciencia. Cuando el ser triunfa en el corazón del iniciado, se rompen las coyundas y el alma deja de servir a los extraños. Las fuerzas demoníacas internas que la dominaban. Es la liberación interior. Mensaje. 9. Sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. 10. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob tornará, y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Develación. Servir al Señor es obedecer al íntimo, vivir conforme a la voluntad divina. David simboliza el alma despierta, el Cristo Rey que gobierna al microcosmos humano. Cuando Él se levanta dentro de nosotros, el corazón canta el cántico del alma liberada. El temor pertenece al ego, no al ser. El Señor consuela al alma que atraviesa el desierto de las pruebas. Salvar de lejos significa que la divinidad actúa incluso desde lo oculto, en los mundos internos. La simiente liberada es la energía sexual transmutada, que redime a Jacob y le otorga descanso, paz y estabilidad en el espíritu. Mensaje. 11. Porque yo seré contigo, dice el Señor, para salvarte, y haré consumación en todos los gentiles entre los cuales te esparcí. Pero en ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré del todo. 12. Porque así dijo el Señor. Desahuciado es tu quebrantamiento, y dificultosa tu llaga. Develación. El Señor promete acompañar al alma en su purificación. Los gentiles son las pasiones y deseos animales esparcidos dentro del psiquismo. En ellos hará consumación, es decir, los destruirá completamente. Pero en el alma, Jacob, no destruirá, sino que la depurará por medio del juicio, las pruebas conscientes que la perfeccionan. La humanidad está gravemente herida. Su alma ha perdido la conexión con el espíritu. Desahuciado significa que ningún poder humano puede curar esa herida. Solo el fuego del Cristo interno puede regenerar lo que está espiritualmente enfermo. Mensaje. 13. No hay quien juzgue tu causa para salud. No hay para ti cura ni medicinas. 14. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan. Porque de herida de enemigo te herí, con azote de cruel, a causa de la muchedumbre de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Develación. Ninguna ciencia profana, religión literal o filosofía mundana puede sanar el alma caída. El único juez verdadero es el ser, y la única medicina es la transmutación de la energía sexual y la muerte del ego. Sin ese trabajo, la llaga permanece abierta. Tus enamorados son las pasiones, los placeres y los apegos del mundo, que abandonan al alma cuando llega la noche del dolor. La herida de enemigo es el karma que el ser aplica como corrección. Dios no castiga por crueldad, sino por amor. Cada azote es una lección para despertar. La muchedumbre de tu maldad son los muchos yoes que el alma ha alimentado y que ahora deben morir. Mensaje. 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Desahuciado es tu dolor.
porque por la grandeza de tu iniquidad y de tus muchos pecados te he hecho esto. 16 Por tanto todos los que te consumen serán consumidos, y todos tus afligidores, todos irán en cautiverio, y los que te hollaron serán hollados, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Develación. El lamento del alma no conmueve a la ley mientras persista el pecado interior. El quebrantamiento es la fractura del vínculo con el ser. El dolor es inevitable cuando el alma ha violado las leyes divinas. No hay injusticia en el castigo. Es el reflejo exacto de nuestras obras. Cada yo psicológico engendra su propio sufrimiento. Esta es la ley del retorno y del karma. Los consumidores son los agregados psíquicos que devoran la energía del alma. Ellos mismos serán consumidos por el fuego de la conciencia despierta. Todo mal que oprime al iniciado será revertido en su justa medida. Así el ser restablece el equilibrio dentro del microcosmos humano. Mensaje. 17 Porque yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dijo el Señor, porque arrojada te llamaron, diciendo, esta es Sión, a la que nadie busca. 18 Así dijo el Señor. He aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su collado, y el templo según su juicio estará. Develación. El alma caída, la Sión interior, es despreciada por el mundo y olvidada por el hombre común. Sin embargo, el ser promete curarla. Sanidad significa reintegración. La purificación de los cuerpos internos mediante el fuego sexual transmutado. El ser no abandona jamás a su chispa divina, aun cuando ella se crea perdida. Las tiendas de Jacob son los vehículos del alma, físico, vital, astral, mental, que estaban en cautiverio bajo las fuerzas del ego. La misericordia divina reconstruye el templo, es decir, el cuerpo del alma regenerado. Sobre su collado simboliza la elevación de la conciencia. El templo se edifica en las alturas del ser, no en los abismos de la mente. Mensaje. 19 Y saldrá de ellos alabanza y voz de gente que está en regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. 20 Y serán sus hijos como de primero y su congregación delante de mí será confirmada. Y visitaré a todos sus opresores. Develación. Cuando el alma se libera, toda su naturaleza interior canta. Alabanza es vibración de luz. Multiplicación es expansión de la conciencia. Ya no hay pérdida ni disminución, porque el fuego del espíritu vivifica todas las células del ser. Este es el gozo místico del despertar. Los hijos son las virtudes y poderes del alma que renacen tras la purificación. Como de primero significa el retorno a la pureza original. La visita del Señor es la intervención kármica que aniquila los defectos restantes. Cada opresor, cada yo, será juzgado y eliminado por la luz interior. Mensaje. 21 Y de él será su fuerte, y de en medio de él saldrá su enseñoreador, y le haré llegar cerca, y se acercará a mí. Porque, ¿quién es aquel que ablandó su corazón para llegarse a mí? Dijo el Señor. 22 Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Develación. El fuerte y el enseñoreador es el Cristo íntimo, nacido del alma purificada. Solo Él puede acercarse al Padre, porque solo el corazón puro ha ablandado su dureza mediante el sacrificio. Esta cercanía es la unión mística entre el Hijo y el Ser, la restauración del reino interior. He aquí el pacto de la alianza interna. Cuando el alma se reconcilia con su íntimo, se establece la unidad perdida. Pueblo significa las múltiples partes del ser integradas en armonía. Vuestro Dios es el uno que gobierna en el interior del hombre autorrealizado. Mensaje. 23 He aquí, la tempestad del Señor sale con furor, la tempestad que se apareja, sobre la cabeza de los impíos reposará. 24 No se volverá la ira del enojo del Señor, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Develación. La tempestad del Señor es el fuego del karma, que limpia y destruye lo impuro. Su furor no es odio, sino justicia cósmica. Todo aquel que resiste la ley sufrirá sus truenos. Este fuego purifica el mundo interno del iniciado, disolviendo los elementos tenebrosos de su psique. La ira del Señor es la energía divina en acción, que no se detendrá hasta consumar el plan de la autorrealización. Los pensamientos de su corazón son los designios del ser para cada alma. Solo al final del proceso iniciático, en el fin de los días, el discípulo comprenderá que cada sufrimiento fue una expresión del amor de Dios. Mensaje. Capítulo 31. En aquel tiempo, dijo el Señor, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. 2 Así dijo el Señor. Halló gracia en el desierto del pueblo, los que escaparon del cuchillo, yendo yo para hacer hallar reposo a Israel. Develación. Ese tiempo es el amanecer de la nueva humanidad interior. Los linajes de Israel son las 12 facultades del alma que, integradas, constituyen al hombre solar.
En ese estado, el ser gobierna plenamente. El alma, obediente y pura, vive en unión con él. El desierto es la soledad interior del iniciado, la etapa de purificación y prueba. Escapar del cuchillo significa haber sobrevivido a las tentaciones y al filo del deseo animal. Quienes perseveran hallan gracia, porque el Señor mismo los guía hacia el reposo del corazón iluminado. Mensaje 3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. 4. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus